Hola a todos, le damos la más cordial bienvenida a quienes nos ven a través de este video de YouTube. Y bueno, en esta ocasión nuevamente tenemos la oportunidad de abrir la palabra del Señor en otro estudio más del libro de Romanos. Vaya que, al menos de forma personal lo puedo decir, ha sido toda una experiencia el poder profundizar de manera personal lo que nos dice el libro de Romanos. Es un desafío constante cada, cada tema que hemos dado de forma personal. Y hermanos, anhelamos y deseamos que quienes han tenido la oportunidad de ver constantemente los videos, o quien nos ve por primera vez, o por segunda o tercera ocasión, también sea despertado en él ese anhelo y deseo por hacer esos cambios que necesitamos tener en nuestras vidas a través de lo que la palabra del Señor nos revela y nos habla, para que como hijos de Dios podamos andar y caminar como es correcto delante del Señor. Y bueno, el día de hoy el tema se llama la libertad del cristiano. La semana pasada el tema se llamó ¿por qué juzgas a tu hermano? Y estaba relacionado con el tema, pero hacíamos énfasis en esta pregunta, en que el creyente, tanto libre como aquel que se restringe más, ninguno está mal en lo que hace, pero lo que estaba mal era que uno al otro hubiera ese tipo de juicio, hubiera esas diferencias, hubiera ese tipo de conflictos a raíz de lo que cada uno de ellos hace o no hace. Y bueno, el día de hoy el tema está completamente ligado a lo que vimos hace una semana. Es el mismo capítulo 14 y el día de hoy nos especificamos o nos meteremos un poco en lo que tiene que ver a la libertad del cristiano. Espero que hayan tenido la oportunidad, la mayoría, de haber visto el video anterior. Les recomiendo que si no lo vieron, bueno, lo vean para que tengan una mejor panorama de lo que hoy vamos a ver en este pasaje aquí en el libro de Romanos. Y bueno, la porción está en Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23, es lo que hoy vamos a ver. Hoy terminamos el 14 y vamos a leer el primer versículo que está en el 13. Y dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje aquí en el libro de Romanos. Y bueno, comienza con la expresión que dice así que, después de lo que hemos comentado en Romanos 14, en la clase anterior, que sería del 9 o del 10 al 12, hermanos, se nos hace énfasis en la pregunta ¿por qué juzgas a tu hermano? Y decíamos al final del tema que solamente Dios es el único que tiene la facultad para poder ejercer juicio en cuestión a las actitudes y a las formas que los creyentes tenemos aquí en la tierra. Entonces, que no está dado al creyente el juzgar, el señalar actitudes que algunos hijos de Dios tienen, o más que actitudes, algunas cosas que cada uno de ellos hace. Y hablábamos del tribunal de Cristo, donde nuestro Dios es aquel que va a juzgar las obras de cada uno de nosotros, las intenciones y todo aquello que nosotros no podemos ver. Y esta expresión hace así que, después de toda esa explicación final que dimos hace una semana, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Acuérdese del juicio que se ejercía, o que aún en estos tiempos se ejerce entre aquellos hermanos que tienen una libertad más amplia en cuestión a hacer con su diario vivir, tener esas libertades, ¿no? Hablábamos de lo que tiene que ver con el alimento, con la alimentación, con la dieta, en la cual a través del nuevo pacto, bueno, no se nos da ninguna restricción a no comer algo, hay libertad completamente, y en ello, hermanos, hablábamos en ese sentido, de que no debe haber juicio, ¿verdad? Dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. De eso se trata el tema del día de hoy. Más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Pablo nos instruye a no enjuiciar, ciertamente, a los hermanos en la fe, sino a hacer un mejor uso de nuestro juicio para ayudar a los demás. Pero ahora se nos está diciendo aquí específicamente que no debemos ser nosotros aquellos que pongamos tropiezo al hermano en Cristo que no tiene tantas libertades o que a raíz de lo que vivió en su vida antes de Cristo, quizá eso provoca que el hermano no se dé esas libertades por las debilidades que aún de alguna forma pudiese estar experimentando o luchas con las cuales algunos aún están teniendo diariamente. Entonces, en relación a eso, Pablo nos hace la exhortación a no ser piedra de tropiezo que ocasione que algún hermano peque o que algún hermano caiga en cuestión a la congregación. Y esto pudiéramos trasladarlo, hermanos, al peligro de no hacer caer a nadie. Bueno, quisiéramos ir a 1 Corintios 8:9. Vean lo que dice este pasaje aquí en 1 Corintios 8:9. Nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Eso es lo que nos dice también Pablo en la carta a 1 Corintios. No debemos ser piedra de tropiezo para nadie. Y en cuestión a la situación de la libertad, nuestra libertad en Cristo nunca debe ser objeto ¿de qué? De que porque el Señor no me restringe nada o como esto no es pecado, yo lo puedo hacer sin importar lo que los demás piensen. Y bueno, esa forma de pensar es la que Pablo está tratando de evitar que el creyente haga constantemente. Y lo podemos trasladar, hermanos, a un ejemplo que yo creo que muchos de nosotros pudiésemos comentar, ¿no? Y bueno, el ejemplo tiene que ver, hermanos, con que en el Nuevo Testamento no existe una prohibición a lo que tiene que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas. Ojo, aclaro, para que no haya una mala interpretación de lo que estoy diciendo. Es cierto, nuestro Dios lo que nos prohíbe o lo que está en la Escritura es que no seamos personas que seamos dadas al vino, que no seamos personas que se caracterizan por dejarse dominar por sus impulsos y generar una adicción a lo que tiene que ver con el alcohol. Pero el alcohol en sí mismo, como tal, no es algo que esté restringido para el creyente. El hecho de que algún creyente pudiese tomar una copa de vino o ingerir alguna bebida alcohólica en algún momento dado de su vida, eso no es algo que esté prohibido dentro de la Escritura. Como tal, no. Y no es un pecado delante de Dios el hacer esto. Lo que sería un pecado, lo que sería delicado, sería que nosotros generáramos una vida constante en esa actividad. Pero aún profundizando más en este ejemplo, hermanos, ¿qué nos quiere decir? Bueno, el Nuevo Testamento no nos prohíbe nada en cuestión a ingesta de bebidas alcohólicas, pero existen muchas buenas razones para que los creyentes nos abstengamos de hacerlo. Eso sí, aunque no hay ningún problema, hay muchas buenas razones para que tú y yo nos abstengamos constantemente de no ingerir alcohol. ¿Y cuáles son esas razones? Bueno, una de ellas puede ser el efecto negativo que podamos producir sobre un antiguo alcohólico. Hay hermanos en Cristo que llegan a la iglesia y que vienen con un trasfondo de hace unos años o de hace un poco tiempo de haber sufrido los estragos de una vida alcohólica. Y cuando esto pasa, bueno, este hermano es tentado constantemente con esa situación y lucha constantemente con el deseo de volver a consumir el alcohol. Y una de las razones, o muchas razones por las cuales podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Hago a un lado mi derecho de poder tomar de vez en cuando una bebida alcohólica, en amor al hermano, decir, no, no quiero ser piedra de tropiezo al hermano que está luchando constantemente con este problema, ¿no? El hecho de que bebamos, aún con moderación, puede convertirse en tropiezo para algún hermano débil en el espíritu,
o débil en el espíritu, no, sino aquel hermano que todavía es débil en cuestión a su comprensión y a su entendimiento de las cuestiones bíblicas. Entonces, hermanos, aunque el alcohol como tal no está prohibido, hermanos, sí podemos constantemente o permanentemente hacer una omisión de este derecho. ¿Por qué? Por no hacer lo que dice este pasaje, no ser piedra de tropiezo, o no ser nosotros aquellos que hagamos tropezar u ocasión de caer a alguien de la congregación. A eso se refiere, hermanos, esto. Tenemos libertad en cuestión a comer de todo, tenemos libertad en cuestión a beber de todo, puede ser que sí, pero podemos también, hermanos, esa libertad en amor a los demás puede ser objeto de abstenernos de hacer uso de esa libertad en Cristo por razón de qué? De no hacer tropezar a nadie en la congregación. Y llegamos al versículo 14 que nos dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él, dice aquí, lo es. Y nos vuelve a decir, yo sé y confío en el Señor Jesús, y lo aclara aquí, nada es inmundo en sí mismo como tal. Habiendo sido Pablo un fariseo, Pablo venía como judío, era un hombre educado en cuestión a lo que tenía que ver con la ley de Moisés. Era un hombre que había practicado gran parte de su vida, o toda su vida, la ley de Moisés, y en ello las restricciones en cuestión a los alimentos. Pablo conocía muy bien esta condición a lo que se refiere, de la creencia o rechazar el comer algunas cosas por una situación en cuestión a tener una ley, en este caso espiritual. Y bueno, en ese sentido, Pablo nos dice, yo confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para Pablo también fue algo que él tuvo que aprender ahora en Cristo, ya que el pueblo de Israel tenía restricciones específicas sobre no comer ciertos alimentos. Pero ahora que Pablo es un hijo de Dios, pero ahora que Pablo ya es creyente, Pablo ahora tiene que adoptar esa libertad y aprender a vivir esa libertad. Y en este sentido podemos ir al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 15. Ahí en este pasaje donde Pedro es aquel que a través de una visión, bueno, le es dado, y vemos lo que dice el 10:15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú como... Pablo sabía muy bien aquello que Pedro había recibido de parte del Señor, esa libertad de ahora en Cristo poder comer de todo, que no había ningún problema en que el creyente pudiera comer eh, lo que hubiera en ese sentido en la mesa, ¿no? Y dice, es por eso que expresa aquí esto en el versículo 14, yo sé que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El mismo Señor Jesús declaró en Marcos 7:15 lo siguiente. Veamos esto en el Evangelio de Marcos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El mismo Señor Jesús nos habla acerca de esta situación, de que tuviéramos más cuidado en lo que sale de nosotros que en lo que entra en nosotros. Primera de Timoteo 4. Dice Primera de Timoteo 4, versículos del 3 al 5, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice, fíjese lo que dice ahí, es bueno y nada es de desecharse
si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo lo sabe muy bien. Sabe que no hay ningún problema en el que el creyente ahora pueda hacer uso de esa libertad y poder comer de todo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando nosotros comemos y oramos y damos gracias al Señor, le pedimos al Señor que Él bendiga lo que estamos comiendo, ¿no? Y en su nombre damos gracias al Señor y podemos comer, hermanos. Podemos comer absolutamente de todo cuando damos gracias al Señor y lo ponemos en sus manos. Tito 1:15 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos o corrompidas. Y bueno, ahora regresamos nuevamente al pasaje 14 de Romanos. Vemos que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El creyente fuerte está del todo correcto en su convicción de poder comer y ser libre en no restringirse en ese sentido. Pero el cristiano débil, el cristiano que tiene problemas con esto y que en su conciencia hay algo aquí en su mente que no le da esa libertad porque no ha comprendido todavía esta situación, pues podemos decir que su error está en ese sentido, en no tener un entendimiento completo y maduro. Y es por eso, hermanos, que él puede generar este pensamiento acerca de esto, hermanos. Y lo hablábamos en el tema anterior, y es algo que debemos recordar, que nuestra conciencia es algo que nos ayuda mucho a discernir acerca de algo bueno y algo malo. En ocasiones nuestra conciencia a lo mejor nos hará evitar hacer algo que probablemente no esté mal. Pero una de las cosas que hemos estado aprendiendo y que al estudiar el tema también yo he aprendido es que cuando tenemos esa duda en cuestión a si algo es correcto o no, es preferible hacer caso a nuestra conciencia, ya que si vamos en contra de lo que nuestra conciencia nos dicta, hermanos, vamos a generar un sentido de culpa, un sentido de sentir que hicimos algo mal, aunque no esté mal delante del Señor. Sentiremos como si hubiéramos hecho algo mal. Entonces es importante que como creyentes aprendamos que cuando tenemos esas dudas, es preferible, hermanos, abstenernos, ¿no? Y en algún momento después profundizar en ello y tener convicciones. Y es eso lo que tenemos que tener en nosotros. Convicciones, ¿no? Una vez que algo estemos convencidos a través de la Escritura, tengamos esa seguridad de que algo no está mal, lo podamos hacer sin ningún problema, para no sentir o no hacer que nuestra vida decaiga espiritualmente. Y luego dice el versículo 15 de Romanos 14, nos dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Ahora nos habla a los hermanos libres, nuevamente a los hermanos que ejercen esa libertad. Y fíjese cómo lo dice: pero si por causa de la comida, si por causa de la libertad que ejerces, y lo podemos trasladar a muchas áreas de nuestra vida, no solamente a la comida o a la bebida, sino hablando en otras cosas también. Pero si por causa de tu libertad, de lo que tú haces, en cuestión a que sabes que no está mal, tu hermano es contristado, y esta palabra contristado significa que dolor o tristeza, si nuestra actitud, si nuestra libertad provoca que algún hermano en Cristo, débil en la fe, sienta dolor o tristeza por lo que ve, por lo que hacemos tú y yo, o lo que podamos provocar en ellos, hermano, ya no andas conforme al amor. Es un llamado ahora para el hermano libre, para el hermano que ya tiene mucha experiencia y que ha leído la palabra del Señor y tiene un buen discernimiento en el Señor. Pablo le está hablando a ese hermano, quien comprende muy bien todas esas verdades bíblicas.
Aguas, ten cuidado, no provoques nunca que esa libertad que tú gozas en el Señor provoque que alguien que no tiene ese conocimiento y ese discernimiento de la Escritura, aquel que viene luchando con cosas de la carne todavía, con cosas de su pasado, sufra dolor o se entristezca porque piensa que tú estás haciendo algo incorrecto. Ten cuidado, hermano, si tú tienes en algún momento esta forma de actuar. Esto tiene mucho que ver con algo que pudiéramos llamarlo así, egoísmo. Como yo sé que esto no está mal, yo lo ejerzo y lo hago y no está bien esa forma de pensar. Eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar aquí en Romanos. Que esas actitudes egoístas, pensando solamente en nuestro bien personal, no hagan que algún hermano en Cristo sea contristado. Porque si hacemos esto, si actuamos de esta forma egoísta, vea lo que dice ahí en el versículo 15, ese hermano libre que actúa de forma egoísta ya no anda conforme al amor. Y hemos hablado en estos temas de Romanos acerca del amor. Hemos hablado de que debemos andar en amor. Es una parte principal, es una parte primordial en el cristiano, el amor a sus hermanos, hacia aquellos que todavía no conocen de Cristo. Y esa actitud egoísta de pensar en nuestro propio bien provoca que tú y yo podamos ya no andar conforme a lo que es el amor. Y en eso estamos fallando. Y en eso podríamos estar fallando, quien me está viendo. Este tipo de actitud debe ser completamente erradicada de un creyente o de alguien que se dice maduro, porque este aprendizaje es parte de esa madurez. Aprender a usar la libertad conforme a la palabra de Dios. Vivir en el extremo de la libertad y al borde entre la libertad y el pecado, hermanos, no siempre es bueno. No siempre es bueno, porque en ello, hermanos, podemos hacer que quienes aún vienen abajo o no tienen todo ese conocimiento bíblico puedan tener problemas o puedan caer espiritualmente a raíz de un ejemplo mal dado por parte nuestra. Eso es lo que está hablando. Ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya, se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es algo, hermano, que tú y yo debemos evitar completamente. Que por causa de nuestro egoísmo, hermanos, un hermano en la fe caiga. Un creyente fuerte que haga tropezar a un hermano más débil por ir en contra de su conciencia, no solo carece de amor, sino también comete pecado delante del Señor. Primera de Corintios 8, vamos a ver lo que dice este pasaje aquí. Primera de Corintios 8, del 8 al 12. Quiero, hermano, que usted en casa lea todo este pasaje y si puede usted lo pause y lo analice personalmente. Estos ejemplos que se nos dan en este pasaje. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es lo que nos dice este pasaje. Analice, hermano, este texto que acabamos de leer. Debemos ser muy cuidadosos, mis hermanos, en cuestión a lo que estamos permitiendo en nuestro diario vivir. Debemos, a través del conocimiento que tenemos de nuestros hermanos en Cristo, del acercamiento que tenemos con ellos,
aprender a conocer a la congregación. Y en ello, hermanos, saber, hermanos, qué es lo que, cómo debernos conducirnos delante del Señor. Mirad que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los ídolos. Y cuando habla aquí, hermano, de que alguien se pueda perder, no habla acerca de alguien que es salvo y pierde su fe o pierde su salvación. No tiene que ver con eso, hermanos, sino aquí lo que tiene que ver con el perderse es una frase que equivale no a una condenación eterna, sino a devastar gravemente ese crecimiento espiritual. Eso es algo que nosotros no debemos en ninguna manera provocar, dañar espiritualmente el crecimiento de un hijo de Dios. Aquí en este pasaje número 15 nos dice, no hagas que por la comida tuya se pierda. Habla de eso, no de condenarse, de condenar al hermano espiritualmente o eternamente, sino de lo que acabamos de decir, de causar un daño grave en su crecimiento espiritual. Aquel por quien Cristo murió. No debemos hacer esto, hermanos. Qué doloroso, qué tremendo es que algún creyente maduro espiritualmente provoque esto en otro creyente. No habla de amor. Esto no habla de una armonía dentro de la congregación. Este tipo de actividades, este tipo de formas de pensar deben ser quitadas de todo creyente o de todo aquel que se congrega en una iglesia y que tiene ese discernimiento de la Escritura. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, nuestra actitud de libertad sea causa de señalamiento dentro de la congregación y aún fuera de la congregación. Es cierto que hay algunas cosas que debemos aún analizar y es por eso, hermanos, que debemos aprender muy bien en qué momento, cuándo poder ejercer esa posibilidad de hacer valer esa libertad en el Señor. Para que esto no sea causa de que seamos de alguna forma señalados por uno o varios hermanos, o lo que es aún peor, hermano, que el mismo mundo también nos diga, ¿ese es un hermano en Cristo? ¿Él es un hijo de Dios? Primera de Corintios 10, versículos 23 al 32. Y también, hermano, dele pausa a este video y analícelo detalladamente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia también, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y usted en casa analice estos ejemplos que nos da 1 Corintios 10 del 23 al 32, de cómo ejercer esa libertad en Cristo, cómo
ser de bendición para todo aquel que está a nuestro alrededor y no ser imprudentes, no ser egoístas, en cuestión a dar un mal testimonio, aparentemente, hacer de mal testimonio para aquellos creyentes o por aquellos que pudiesen en algún momento ser hijos de Dios. Eso es algo que debe estar dentro de nuestra manera de pensar. Llegamos al versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aunque tenemos libertad de comer de todo, o de, como dice acá también, de beber en ese sentido, y no cayendo en los excesos como tal, aunque tenemos esa libertad, no enfoquemos nuestra vida en ese aspecto, porque esta parte de la libertad, de lo que tú puedes hacer, no es tan importante, porque el reino de Dios, eso es lo que quiere decir, porque el reino de Dios no es eso. No ejerzas esa libertad egoísta de tal forma como algo tan importante, hermano, porque ello no es algo vital, tan vital como otras cosas. Porque el reino de Dios no es eso, no es comida ni bebida. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios sí es lo siguiente, es sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso sí es el reino de Dios. Estos atributos deben caracterizar a los creyentes dentro de la congregación. Esto, hermanos, es de edificación en una congregación, en una iglesia. De esto sí se trata, hermanos, el reino de Dios. Eso sí debe caracterizar más que nuestra libertad, más que poner ese énfasis y ímpetu en esto, la libertad. Debemos poner en balanza esto, tener esto, porque esto sí edificará nuestra congregación. Eso sí, eso hará que exista un avance y eso traerá bendición en el espíritu a la iglesia. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 17. Llegamos al versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquel que enfoca su vida en todo lo que acabamos de decir, en los tres aspectos o en las características que acabamos de decir. Este hermano, dice, es aquel que sirve a Cristo, aquel que se preocupa por su hermano, que es más débil en el entendimiento de la palabra del Señor, y que no le importa restringir sus libertades por amor a Él, por amor a que Él continúe en su crecimiento y tenga ese entendimiento también como el hermano que ya tiene ese crecimiento. Porque Él en esto sirve a Cristo. Porque el que en esto sirve a Cristo, dice, agrada a Dios. Agrada a Dios. Y también dice, y es aprobado por los hombres. Nos habla de que este comportamiento también es de testimonio a aquellos que no conocen de Dios todavía. Entonces, este comportamiento inteligente y sabio, prudente, de un hermano libre, de un hermano experimentado, es de mucha bendición, hermanos, dentro de la iglesia y aún fuera de ella. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto nos habla acerca de que pongamos el énfasis en ello y que sigamos y procuremos aquello que sí edifica, que procuremos y pongamos énfasis en aquello que va a provocar bendición a la vida, no solo nuestra, sino de todos los que están con nosotros y que conocen de Dios. Dice, contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 19. Llegamos al 20 y dice esto el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Qué importante, hermano, es que tú y yo maduremos esa parte de nuestras vidas. Pongamos mucho cuidado. Miremos mucho este punto.
Creo que cuando nosotros somos parte de una iglesia y adquirimos conocimiento y aún trabajamos en ministerio, siempre lo hacemos con la intención de agradar al Señor, siempre va a ser así, o debe ser así. En lo que trabajemos en la iglesia, ya sea que enseñemos, ya sea que evangelicemos, que visitemos, que hagamos diferentes actividades dentro de la congregación. Esos tipos de actividades siempre son para el Señor y son el servicio a Él. Y son para edificar, para crecer. Entonces, ese tipo de actitudes, de descuidos en cuestión a ejercer la libertad sin mirar a los demás, puede provocar lo que dice el versículo 20, lo opuesto a lo que es edificar, destrucción, piedra de tropiezo. Pablo está mandando a los creyentes a que dejen de estar haciendo esto. Era una práctica constante en algunos creyentes en Roma y en otros lugares. Y aún en este tiempo, hermanos, en nuestras congregaciones, sin señalar a nadie de una forma, porque esto no tiene el tema como tal, porque esto invita a cada uno de nosotros a generar un cambio de actitud, a generar el entender esto para caminar conforme Cristo quiere que caminemos. No debemos, no debemos ser lo opuesto a la edificación, que es la destrucción. Que el egoísmo sea y el egoísmo y el orgullo sea tan fuerte en tu vida y en mi vida que, que se note en cuestión a hacer caer a uno o muchos hermanos en la fe. No destruyas la obra de Dios por causa del alimento, de la comida. No debemos enfocarnos en ello, aunque lo podamos ejercer. Todas las cosas a la verdad son limpias, ya lo hemos visto. Si oramos y pedimos al Señor, bendice esto, no pasa nada, hermanos. Acuérdense que lo que verdaderamente contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de cada uno de nosotros. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y esto lo podemos llevar a otros ejemplos, tanto en el alimento como en otras actitudes, en cuestión a lo que hacemos, a dónde nos paramos, a dónde estamos yendo, lo que vemos, lo que miramos. Tener sumo cuidado. Tener sumo cuidado para no hacer tropezar a nadie dentro de la iglesia del Señor. Porque la iglesia es eso, es del Señor, no es nuestra. Y como estamos trabajando para alguien que está mucho más arriba que nosotros, en algo que es su obra, no tenemos ningún derecho a hacer un mal uso ni a dañar la obra del mismo Señor. Versículo 21 nos dice, bueno es no comer carne ni beber vino. Bueno, sí lo es. Tanto es bueno como dice, bueno, tampoco. Bueno es también no comer carne ni beber vino, ni nada, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 21. Así como no hay problema, no es causa de pecado como tal comer ni tomar algo, también dice, es bueno cuando alguien no come, cuando alguien evita beber vino, cuando alguien evita todo eso por causa de su hermano, por amor a su hermano. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Eso es lo que nos dice aquí en este versículo 21. Efesios 4, 11 al 15 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, hermanos. Esto es Cristo. ¿Es bueno no comer carne? Sí, hermanos, es bueno no comer carne también. No beber vino también es bueno no beberlo por causa de nuestros hermanos. Porque la forma en lo que lo dice este pasaje, hermanos, es que el evitar esto nos permite a ti y a mí cumplir el verdadero propósito que tiene el ser de Cristo. Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que dejemos por fin de ser niños, maduremos realmente, niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Sigamos, como dice el versículo 15, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Señor. Eso es en lo que debemos ocupar nuestra vida. Y en ello nuestra libertad debe estar ligada a todo esto que estamos aprendiendo aquí en Romanos 14, del 13 al 23. Así que, hermano, hoy usted ya conoce muchas cosas en cuestión a su libertad, porque lo vimos hace una semana. Y hoy lo estamos checando en cuestión a cómo ejercer esa libertad. Debemos aprender a poner esos frenos para poder darnos cuenta en qué momento es oportuno poder hacer cierta acción o no. O quizá en todo momento decir, no, por decisión propia, el Señor me lo permite, pero yo decido no hacerlo. Está bien, hermano, eso habla de una madurez. Sabes que no es malo, pero por amor a tus hermanos, mejor no. Eso habla de una madurez y un entendimiento y un discernimiento personal de un hermano que actúa de esta forma. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Este versículo le habla al hermano libre. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes todo ese conocimiento? Tenla para contigo, delante de Dios. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bien, si tú eres un hermano maduro, si tú tienes ya ese mucho conocimiento de la palabra del Señor, qué bueno, hermano, porque esto te hará sentir bien delante del Señor. Cuando tengas o hagas algo, lo harás siempre con el discernimiento y la conciencia que te ha dado la experiencia y el conocimiento bíblico, y no tendrás ningún sentido de culpa en haber hecho algo. Y está bien, bienaventurado. Dice, qué bueno el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Está bien. Cuando tú en tu madurez ejerzas esa libertad, porque no hay nada que te impida a tu alrededor ejercer esa libertad, te dice, qué bien, no tengas ningún problema, porque tu conciencia está libre, tu conciencia está tranquila de que no estás pecando, de que no estás haciendo nada que venga a debilitar tu vida espiritual. Está bien. Pero ahora en el 23, mira lo que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora en el versículo 23 le habla al hermano que no es maduro, que no tiene tanto conocimiento y que tiene muchas debilidades. Este es el 23. Pero el que duda sobre lo que come, aquel que sí tiene problema con comer o beber, es condenado. Y no hablamos de una condenación de que pierda su salvación. Ya hablamos de lo que significa esto, ¿no? Sino de provocarse un daño en su crecimiento espiritual. Dice, aquel que duda sobre lo que come es condenado, porque si lo hace, si se ve obligado, si lo hace teniendo en su conciencia que es malo, va a provocar que su vida espiritual pueda venir abajo, porque no está convencido de que lo que hace no hay ningún problema. Eso es lo que quiere decir este pasaje.
Pero el que duda sobre lo que come es condenado por su misma conciencia, porque aunque no sea malo, su conciencia le dicta y esto puede hacer que su vida espiritual venga hacia abajo, porque no lo hace con fe, porque no está convencido. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Con esa afirmación, hermanos, podemos terminar el tema de Romanos 14, del 13 al 23, que nos habla acerca de la libertad del cristiano. Hoy tú y yo somos desafiados a algo muy importante. Hemos aprendido del amor, hemos aprendido de la justicia, hemos aprendido acerca de la elección, hemos aprendido a no discriminar y no errar contra los judíos, hemos aprendido sobre el amor, hemos aprendido a amar a nuestros enemigos, hemos aprendido también a no juzgar a nuestros hermanos. Y hoy en este pasaje, a través de este tema, tú y yo somos desafiados a ejercer correctamente nuestra libertad en Cristo. Hermano, aprendamos esto. ¿Somos libres? Sí, hay muchas cosas. Si tú ya eres muy profundo en tu conocimiento bíblico, debes tener en cuenta estos aspectos, estos puntos. ¿En qué momento es correcto ejercer tu libertad? No debemos, a través de preferir nuestras libertades, dañar a los demás. Nuestra libertad no es tan importante, hermanos, como lo otro que ya acabamos de analizar. Nuestra libertad no es algo en lo cual nosotros debamos ejercer tanto empeño, hermanos, cuando hay muchas otras cosas más importantes. Porque el reino de Dios no tiene que ver tanto con lo que comamos o bebamos, sino con la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros, nuestro principal objetivo como hijos de Dios es agradar al Señor. Edificar, trabajar juntamente con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que las demás personas, para que los creyentes en la iglesia crezcan en Él. Esa es nuestra verdadera responsabilidad. Pero es importante que hoy tú y yo aprendamos cómo manejar esa libertad. Y también es importante que aquel que está teniendo en su vida muchos conflictos con lo que puede y no hacer, siga creciendo en las cosas del Señor, siga leyendo su palabra, siga autoexaminándose a través de la Escritura y generando convicciones para que el día de mañana su vida pueda crecer espiritualmente y tenga ese discernimiento y esa libertad en su corazón también ya, y en su conciencia, para no pecar en contra del Señor. Hermanos, que Él bendiga su palabra y que hoy seas desafiado, ¿verdad? Verdaderamente seas desafiado y seas llevado hoy a orar y a clamar al Señor de lo que tienes que hacer a partir de ya. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.